Bueno, y ahora que estamos grabando, sí vamos a poder arrancar. Cualquier cosa me van interrumpiendo, levantan la mano o simplemente se desmutean y preguntan, porque no voy a estar viendo el chat constantemente o me avisan. Hay un mensaje en el chat, así voy y lo leo, ¿sí? Como les comentaba, esto lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar usando los mismos datos que usamos la vez pasada, como para que ya tengan una idea de qué es de qué se tratan, ¿no? No son posiblemente los mejores, hay algunas cosas que nos faltan datos numéricos y ese tipo de cosas, pero para ver lo que tenemos que ver va a ser suficiente. Y tiene la ventaja de que ya los vieron, así que es más fácil, vamos a avanzar más rápido. Bueno, entonces, como la vez pasada ya vimos, lo que hicimos, lo único que tengo hecho acá es, bueno, el link al archivo, abrir, o sea, el read CSV y nada más, ¿sí? A partir de aquí vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo que... a ver, Dami, vos estás logueado con... Estoy con mi user de Fuga. Ah, entonces, está bien. Entonces ahí me switcheo yo para admitir. Ahí está. No, porque estaba alguien pidiendo entrar, por eso. Bueno, entonces, estos son los datos que teníamos, eran datos de algunas premiaciones de Oscar con algunos premios y bueno, los datos de las personas, algunos datos de las personas, pero es más o menos esto lo que teníamos. Lo que vamos a hacer para empezar, en vez de tener todo esto, vamos a partir leyendo algunas cosas nada más, así. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada también. Le podemos pasar una lista de columnas y con eso vamos a poder leer exclusivamente las columnas que necesitamos, ¿no? Entonces le vamos a poner los datos de dónde nació, de cuándo nació, ¿qué más tenemos? Sí, claro, estaba, sí. Bueno, quedó acá esto tapándome. ¿Qué más teníamos? Y tenemos movie también. Sí, ahora vamos a poner los datos del premio y le vamos a poner el award, le vamos a poner el movie y le vamos a poner el nombre de la persona. Y vamos a ir con esto. Por ejemplo, si cualquier cosa después vemos si necesitamos algo más. ¿Sí? Pero con esto ya tenemos algunas cosas como para que si estamos trabajando, o sea, un poquito más. Para algunas cosas capaz usamos este short. Listo. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? Solo para recordar, Oscars Demographics, teníamos
algunos object, 7 float, 3 int y un booleano, ¿sí? Cuando lo levantábamos. Si nosotros, algo que no vimos la vez pasada, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, filtrar algunas columnas solo por el tipo de, o sea, nosotros vimos siempre filtrar por nombre, ¿no? Pero nosotros si quisiéramos, por ejemplo, filtrar las columnas que son enteras, podríamos hacer un select the types y le podemos, por ejemplo, poner con el parámetro include qué tipo de columna queremos filtrar. Por ejemplo, int 64. ¿Sí? Nosotros decimos, ok, queremos ver las columnas que son un int. Y vamos a hacer un head, porque no, si no nos va a mostrar muchos datos, ¿no? Entonces, int teníamos 3, dijimos, ¿no? El unit ID, trusted judgment y year of award. ¿Sí? Y de esta forma yo puedo ver las columnas que son enteros. Si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, pero mostrando las columnas que son número, me va a listar todas las enteras y las float, ¿sí? Ambos tipos de columnas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, en vez de con tipo de, en vez de hacer con tipo de coso, de columna, quisiera listar las columnas que cumplen con alguna condición, por ejemplo, todas las relacionadas con el nacimiento, yo podría hacer un filter, like, y que diga birth, y lo que estoy haciendo es, bueno, nada, tomar todas las que digan algo relacionado con nacimiento, y me va a listar birthplace, birthplace confidence, la fecha, el confidence relacionado con la fecha, y este gold, que no sé qué es, pero bueno, por nombre, me filtra esas 6, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, de esta forma listar, bueno, todo lo relacionado con tal cosa, y me va a mostrar esas columnas, aunque no tenga que enumerar una por una todas las que se llaman con algo de nacimiento, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, quiero todas las que tienen underscore, también puedo hacer algo así, ¿no? Puedo hacer un filter. Y poner, en vez de, bueno, para salvar necesito la orden. Ahí está. Underscore. Y a un head de esto para ver algunos. Entonces me va a listar todas las columnas que machean con esta expresión regular, ¿no? O sea que tienen un underscore algo. Si eso fuera de mi interés, ¿no? Y lo mismo puedo también, obviamente, así como acá hice con el like, puedo hacer un filter y poner y que me liste
todas las que, por ejemplo, en este caso, digan person, pero esto tendría que ponerlo como una lista. Todas las que contengan alguno de los elementos de la lista que yo le paso. En este caso, le pasé solo person, así que sería así. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas posibilidades de filtrar nombres de columna y de listar columnas. No necesitamos saber los nombres de todas las columnas. Podemos decir, bueno, todas las que están relacionadas con esto se llaman de una cierta forma y simplemente usar una expresión regular que machee esa forma, esa estructura de nombre y incluir todas esas columnas juntas. ¿Estamos? Bueno. Lo otro que no me acuerdo, que si vimos relacionado con las columnas, vamos a hacer short. Por ejemplo, Oscar Short tiene todas estas columnas. Si yo quisiera cambiar el orden de las columnas, yo podría directamente hacer, no sé, por ejemplo, un nuevo orden que yo quiero definir y me voy a copiar la lista, pero supongamos que yo quiero poner year of award, award, movie y person antes de todos los demás datos, ¿no? Entonces yo voy a poner esto acá y entonces cambio year of award, award, movie, person, birth, place, birth, date of birth, ethnicity y religion, supongamos, ¿no? Entonces, lo que voy a poder hacer, si yo a esto mismo, ustedes vieron que yo puedo seleccionar una cierta cantidad de columnas, si yo le paso una lista de, si yo agarro, por ejemplo, y hago Oscar Short Award, me va a mostrar los premios. Si yo le paso una lista de columnas a esto, en vez de pasarle una columna, no sé, Award y supongamos, bueno, person que me sugiere, no importa, me va a listar, ya, acá puse un punto, creo. Ahí está. Me va a listar 2 columnas, ¿no? Entonces, si yo ahora, en vez de pasarle una lista, selecciono New Call Order, por ejemplo, me va a listar, a ver, sí, Year of Award, Movie, me va a listar en el orden que yo definí las columnas, me va a mostrar las columnas en el orden que yo definí. Entonces, cambiar el orden de las columnas es tan simple como decir a Oscar Short le asigno Oscar Short, pero con otro orden, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces es tan simple como eso. ¿Esto se entiende? Es súper simple. Es bastante intuitivo. Una vez que uno se pone a trabajar con esto, se van a dar cuenta que es bastante fácil. ¿Alguna consulta con respecto a esto que estuvimos viendo? No, profe, yo tenía una pregunta más de curioso. Sí, decime. ¿Para qué te puede servir cambiar el orden de las columnas? Bueno, en realidad es solo cuando vos estás analizando las cosas, si a vos te queda visualmente más como te interesan columnas que están, no sé, listadas en algún lugar y querés verlas todas juntas, por ejemplo, por un tema visual, te puede interesar para eso. Ahora, si estás corriendo y calculando cosas, no, te da exactamente lo mismo.
Pero de repente, si vos estás listando datos y querés poder leer, ver lo que estás, o sea, lo que estás obteniendo, tenerlo con un cierto formato te ayuda porque te permite comparar, ¿no? O sea, si yo tengo el año del premio, después tengo la fecha de nacimiento, después tengo perdido por ahí un link, después me aparece el premio, después me aparece varias columnas con datos que no me interesan, después me aparece el nombre de la persona, capaz es más molesto, ¿no? No, Entonces, sí, es más claro si las si uno ordenás lo que tienen que ver. lee, sirve visualmente para poder analizarlo. Ahora, si estás procesando alguna información y calculando cosas, no, o sea, no te sirve para absolutamente nada. Claro. Es solo visual. Gracias. ¿Sí? No. Sí, sí. Una Bueno, pregunta. sí. Si solamente quiero mover una sola columna adelante de todo, por ejemplo, tendría que indicarlo en la lista, tendría que poner todos los nombres de las columnas. Sí, sabes que también tenés una forma de fijarte cuál es la posición en donde se encuentra una cierta columna, por ejemplo. Entonces, si vos querés decir, bueno, ubico esto en la posición 3, la podrías agrego una columna y la pongo en la posición 3, por ejemplo, ¿no? O sea, 0, 1, 2, 3. Vos podés hacer eso. No me acuerdo ahora cuál es el parámetro, te lo tendría que chequear, pero vos podés indicar, si vos tenés que, o sea, imagínate que tienes un montonazo de columnas y nada, no vas a estar por ahí contando cosas, o incluso podés decir, bueno, ¿cuál es la posición de movie? Y lo pongo a la derecha de movie, por ejemplo. Te fijas la posición de movie y lo agregás en función de la posición de otra columna. Eso lo podés hacer, ahora no me acuerdo cuál era no me acuerdo cómo te fijabas la posición del coso, pero pero después me fijo y se los agrego. Porque Sí, por ahí era medio eso, específico, pero bueno, o sea, capaz sí, que se puede, para- se puede, podés decir, por ejemplo, cuál es la posición de esto, y no sé, te da 0, 1, 2, bueno, lo pongo de la posición tanto más 1, por ejemplo. En la posición que te dio más 1. Y entonces sabes dónde calza. Incluso si cambia por alguna cosa el orden de las columnas, se agrega otra columna, lo que sea, se desplaza junto con la columna que vos querés. Eso se puede hacer, no necesitas poner a mano todos, por ejemplo, porque acá tengo muy poquitos, pero en la realidad vas a tener un montón capaz y es muy poco práctico hacerlo. claro, si tenés 1000 columnas... Sí, bueno, no querés estar moviendo a mano o acomodando a mano eso, tal cual. Después me fijo, te lo debo eso, pero sé que se puede, no me acuerdo bien la sintaxis. ¿Sí? Así que eso después se los agrego y les comento. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un group by. Vamos a ver. A ver. Oscar Demographics. Y vamos a hacer un group by porque vamos a hacer un group by por award. Vamos a hacer esto primero. Fíjense, el group by en sí no hace nada. Como dice acá, mira, es exactamente esto lo que quería hacer. Como dice acá, lo único que hace es generar un objeto, una estructura del tipo DataFrame Group By, pero con esto no he calculado nada, lo único que hice fue la agrupación, ¿no? Pero no he calculado ningún nada. De hecho, si yo a esto me fijo, lo que tiene, la longitud que tiene esta estructura
es la cantidad de grupos. O sea, en Award, si nos fijamos, a dejarlo acá. Si hacemos un value count de awards, ¿qué me mostró? No. Espera un segundito que hice. Award. Ahí está. Award tiene 5 valores nada más, ¿no? Y esta es la cantidad de elementos que tiene cada uno de estos valores. Entonces, cuando agrupo por award, en este caso, lo que me está, y la estructura me queda con 5 elementos, ¿no? Que por eso cuando hago un len, me muestra que son 5. Porque cada uno de esos elementos, que son del tipo, son grupos, va a tener esta cantidad de filas dentro, incluidas, ¿sí? Entonces voy a tener 5 grupos y cada uno va a tener esta cantidad de filas en función de cuál es la clave, que sería el award, porque es el valor por el cual yo agrupé, ¿sí? Entonces, de por sí no calcula nada, agrupa y lo que yo tengo que hacer después es con esos grupos hacer algo, ¿no? Alguna cosa. Por ejemplo, si yo hago, acá agrupé por award, así que award ya en realidad no lo tengo, y que tenga numéricos, a ver, vamos a ver qué le hacemos. Vamos a hacer un aggregate y le vamos a pasar. No me acuerdo si era, me parece que era así. Ahí. Sobre Year of Award, porque cada grupo va a tener todas las columnas estas, salvo el award, ¿no? O sea, pero va a tener un montón de cosas cada uno de los grupos. Entonces, sobre Year of Award, que es uno de los elementos, yo voy a calcular, por ejemplo, el promedio y la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Voy a calcular 2 valores. Y fíjense lo que me va a devolver. Acá sí, sobre cada uno de estos grupos, yo calculé 2 elementos. Ambos elementos sobre la misma columna, que era Year of Award, ¿no? Vamos a hacer un promedio, que este es el promedio de año, o sea, es un valor, no sé si no sirve para nada, pero no importa, pero es numérico, así que lo vamos solo para el ejemplo lo vamos a usar. Y el count. El count es la cantidad de elementos que hay. Fíjense que esto coincide con esta misma información que habíamos sacado con el value count de la columna Word, ¿sí? Entonces, cada uno, o sea, Best Actor tiene 88. Si yo me fijo, Best Actor, había 88 ocurrencias del valor Best Actor, ¿sí? No, entonces, cuando agrupo, tiene 88 elementos, ¿sí? Perdón, no entendí. Sí, una consulta. Sí. No me quedó claro cómo es que agrupa el group by, o sea, cómo define los grupos. Define los grupos por él o los valores que yo le paso como parámetro. En este caso, lo define por award. Award es esta columna de acá y tiene 5 posibles valores en estos datos que tenemos nosotros, ¿no? Puede ser actress, best actress, actor, director, supporting actress y actor. Solo esos 5 maneja. Entonces, lo que va a hacer es todos los elementos que tengan igual valor de award, va a hacer un grupo
con todos los elementos que compartan el mismo valor de award, ¿sí? En este caso vamos a tener un grupo para Best Actress en donde vamos a tener 95 elementos, ¿sí? Por eso es que cuando yo cuento los elementos que hay para Best Actress, me dice 95, que es la misma cantidad de ocurrencias que yo tenía de ese valor en la columna award, ¿sí? Entonces, lo que me va a generar son grupos. Me va a generar una estructura que no es una estructura plana, digamos, de un data frame como el que vimos. Es una estructura donde la teníamos por acá. Acá. Es una estructura distinta, ¿sí? Se llama data frame group by. Como que tiene, entonces, uno podría, de hecho, después vamos a ver cómo acceder a cada uno de los grupos, si se quiere, podemos acceder al grupo de Best Actor o cosas así, ¿sí? Porque cada grupo como que lo compartimenta para después poder operar dentro de ese grupo con lo que yo le indique a continuación, ¿no? Por ejemplo, acá les pedí que un promedio y un count, por decir algo simple, ¿no? Pero como para dar un ejemplo. Profe, ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. yo no entiendo por qué en la lista pusiste promedio y count, pero solo con respecto a Gear of Award solo hace promedio y no hace count también. O sea, el No, count, hace también el count. pero ¿es con respecto a Gear of Award o solo de Award? Sí. No, hace, con respecto a Year of Award, el count en realidad, si yo puedo hacerlo, el count puntualmente lo puedo hacer sobre cualquier columna, porque me va a dar siempre el mismo, el mismo valor. ¿Ya? Bueno, vamos a poner, acá ponemos, no sé, acá sugería Person, podemos poner cualquier columna, me da exactamente lo mismo. Podemos poner movie. Fíjate que acá hago para ir el índice que me genera cuando yo tengo varios elementos para un mismo o sea, hago varias cosas sobre un mismo elemento, va a tener dos niveles, ¿no? Entonces, para Year of Award tengo por un lado el promedio y por otro lado el count. Y para movie tengo el count. Los valores de count, ponga la columna que ponga, van a ser los mismos. O sea, está haciendo cuenta cuántos valores tiene esa columna, ¿no? O sea, cuántos elementos tiene esa columna. Y obviamente si fuera, según cuál fuera sí, bueno, este es texto, así que calculo que si yo quisiera hacerle un max, por ejemplo, también me lo debería. Ahí está. Acá tengo 4 columnas. Para Year of Award tengo 2, min y count. Y para movie tengo 2, count y max. El max de texto obviamente es el valor más grande ordenado alfabéticamente, ¿no? Entonces, este vendría a ser el valor más grande para la columna movie dentro de cada uno de los grupos. Para Best Actor tengo este. Para Best Actress tengo este. No coinciden en este caso. Supporting Actor, ¿sí? Arma una estructura de ese tipo, que bueno, por eso es importante también probar y jugar un poco, ¿no? Porque la realidad es que después uno se acostumbra, pero la primera vez que lo ven, capaz es un poco confuso ver cómo es que genera la estructura. Pero básicamente eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Y yo podría poner distintas columnas y para cada columna enumerar distintas operaciones dependiendo del tipo de datos que maneje, que tenga esa columna. Una consulta. Sí. Ponele que uno de los registros que tiene Best Actor en ya sea Movie o Year of Award aparece como none, o sea, no tiene dato. A ver, alguno debemos tener, a ver. ¿Pero ese lo cuenta o Religion. no lo cuenta? Ahí lo probamos.
Sí, lo cuenta, muestra para todos el mismo, la misma cantidad. Y acá nos aparecían algunos NA. Ok, pero ¿qué significa eso entonces? Porque, El count, el tamaño, podríamos decirle. pero, o sea, el count no tiene nada que ver con religión, con movie, con niga, o sea, nada. No, es cuántos elementos, cuántos registros tengo dentro del grupo. Por eso, pero no son cuántos registros tienen alguna religión. O sea, son nada. Es tipo todo. No. ¿Cuánto tengo de Best Actor? ¿Cuál es el tamaño de Best Actor, si se quiere? Por eso, entonces, ¿y cómo haría para hacer, si quiero que me diga cuántos de esos registros tienen religión? No, bueno, pero eso lo puedo, si yo necesito, vos querés ver cuántos elementos tienen, digamos, cuántos tienen valores válidos. Sí. Eso después lo podemos, después de que hacemos eso, como es, podemos ver cómo lo filtramos antes, eso, lo trabajamos antes los NANs, de hacer cualquier grupo. Podés decir que si es NAND, suponga 1 y si no, 0, te armás una columna, entonces después para cuando agrupás, haces el zoom y eso te va a dar cuántos tenés con 1, por ejemplo. Ok. ¿Entendés? O sea, eso antes de agrupar, si vos vas a querer contar si la religión es NA, ponés que si es NA... Ponele no, entonces te va a contar no o algo así. Claro, le agregás una booleana, por ejemplo, Okay. una columna booleana, si es NA o no, y después contás los unos o contás los, digamos, y ya está, ¿entendés? No, lo manejás más o menos simple eso. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, no. Bueno, entonces, el group by funciona así, o sea, por un lado, arma la estructura de group by, por otro lado, nosotros tenemos que aplicar operaciones. ¿Cómo podemos hacer qué operaciones podemos hacer? Podríamos hacer, si yo, o sea, ya vimos con aggregate, que nos permite aplicar múltiples operaciones sobre distinta cantidad de columnas. Podemos aplicar directamente sobre una columna. Por ejemplo, si yo tengo solo para Year of Award, pero no quiero hacer esto así. Si yo quiero solo saber el promedio de Year of Award, puedo aplicarlo así. Si tengo una sola operación que hacer, no necesito hacer todo esto, aggregate y aplicar un montón de operaciones. Y también tengo la posibilidad, si yo quiero, de hacer otra operación que es el transform, que ahora la vamos a ver aparte, pero es súper importante y nos permite hacer 1000 cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Yo, antes de pasar al transform, quiero mostrarles que yo estos mismos datos, si quisiera, después los puedo ordenar, por ejemplo, por alguna de las cosas que estuve calculando, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, digo, no sé, vamos a copiar esto, así nos queda. Imagínense que nosotros teníamos toda esta gran cosa de cálculos y yo quiero ordenarlo por bueno, ya está ordenado por el promedio de Year of Award, así que eso no, lo vamos a ordenar por el count de movie, que viene a ser algún count, no importa. Y vamos a hacer, entonces, un sort value, y fíjense ahora que como tengo dos niveles, yo, porque tengo movie y después count, entonces tengo dos niveles, yo lo que necesito pasarle es una tupla, ¿sí? Entonces vamos a hacer
un movie y dentro de movie, count. ¿En qué corro esto? La ventanita del mic me estaba tapando. Ahí. Entonces le estoy diciendo que ordene por movie, count. Y, o si quieren, bueno, sí, está bien, no importa. Y si quisiera, por default, es orden ascendente. Así que si quiero hacerlo descendente, le tengo que poner ascending false. ¿Sí? Entonces esto me va a mostrar ordenado por el count en orden descendente. ¿Sí? Acá yo le indiqué el justo movie, pero si yo quisiera hacer relation, que ya habíamos... Ah, no, movie está bien, movie está bien porque movie también teníamos el max, solo para que vean que puedo seleccionar de esta forma, indicando la tupla, selecciono cuál de las columnas, que es en los dos niveles. Primer nivel, segundo nivel. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, no sé, agrupar, calcular algo y mostrar esa información ordenada, de esta forma puedo hacerlo sin problemas. ¿Sí? Si yo a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a asignar esto para que nos quede. Esto es lo que teníamos, ¿no? Si yo quisiera sobre esto mismo seleccionar algo, también puedo hacerlo. Como habíamos visto la vez pasada, yo un lock le indico de dónde lo quiero seleccionar, cuál es la condición, y voy a pedir que group me voy a quedar con la columna, ¿qué columna? Year of Award, supongo. Vamos a pedir que Year of Award, y para eso tendría que decir cuál de las operaciones de Year of Award, vamos a quedarnos con min, por ejemplo. Entonces, la columna min de Year of Award, eso es lo que acabo de seleccionar en esto que puse, vamos a pedir que sea mayor a, no sé, un valor por el medio, mayor a 85 me debería listar 3, ¿no? Y como es un log, lo que voy a hacer es coma 2 puntos porque quiero que me muestre todo. A ver, ¿qué me comí? Log. Mayor a 85. No, pero está... A ver. Vamos a... Porque me da a min. Ay, no, claro, ¿qué es? Ah, no, puse min y filtré por el count. Por eso me da todo mayor, porque son todos 1009 y pico. Ahí está. A veces uno tiene que... ¿Sí? Entonces, acá yo digo, bueno, todos los que tengan al menos, no sé, más de 85. Entonces me lista estos 3. ¿Sí? Y sobre esto después podría aplicar. ¿Esto para qué es útil? Si yo quiero, por ejemplo, sacar algún tipo de estadística, yo necesariamente voy a buscar que la cantidad de elementos tenga una cierta
no sé, tengo una cierta base, ¿no? O sea, si yo voy a estar calculando promedios de 2 valores, no significa nada, son 2 valores perdidos en donde el cálculo del promedio son el promedio de 2 valores, no puedo generalizar eso. Entonces, es súper común tener que, no sé, aparte de hacer ciertos cálculos, evaluar cuál es el tamaño, necesitamos saber cómo evaluar, y así es súper fácil de hacerlo, ¿sí? Fijarse, o sea, por ejemplo, el count que tenga un mínimo de tantos elementos como para decir, bueno, tiene sentido analizar si tengo al menos, no sé, 100, 1000, 10.000, no sé, los valores que tengan en función de lo que estén analizando, ¿sí? Pero sí que lo tengan en cuenta, y de esta forma es súper simple de hacer. Entonces, a ver, yo les había dicho, miren esto, yo les había dicho que podíamos hacer seleccionar distintos grupos por el nombre que vendría a ser la clave del valor, ¿no? Entonces, supongamos que ahora vamos a agrupar por película. Si yo veo, acá tengo, bueno, todos los datos, ¿no? Pero no calculé nada, ¿no? Con este elemento del tipo group by. Lo que yo puedo hacer es hacer un get group. Y pongo el nombre del grupo, que vendría a ser la clave de ese grupo por la cual se agrupó, ¿no? Entonces, bueno, este tiene uno solo. A ver, este tema. Entonces, yo pongo, por ejemplo, como agrupé por movie, puedo obtener el grupo con nombre igual al nombre de la película, ¿no? Porque agrupé por movie. Si hubiera agrupado por award, obtendría no sé, el grupo de Best Director, por ejemplo, ¿sí? Y de esta forma, entonces, yo puedo trabajar incluso con un grupo específico, si yo quisiera. Lo mismo si yo, en vez de poner así, dijera group by por, no sé, más de un elemento, de una columna, que también lo puedo hacer, por supuesto. ¿Para qué lo voy a dejar esto y voy a ponerlo aparte? Supongamos que pongo por el nombre de la persona y award, y supongamos que a esto le voy a hacer, vamos a hacer un size para ver el tamaño, nada más. Entonces, tengo por persona y premio, acá estoy agrupando por los dos, ¿no? Entonces, que compartan persona y premio, tengo uno. Acá tengo Best Director, un director que tiene 3 premios como mejor director, ¿sí? El resto son mayormente 1, por eso hay un solo elemento en el grupo ese.
¿Se ve lo que estoy haciendo? Sí, vamos. Ah, entonces acá tengo. Estas son las personas que han obtenido más premios bajo una misma categoría, ¿no? Entonces tenemos estos. Si yo acá, si yo tuviera que decir cuáles son, no sé, las 10 personas que obtuvieron más premios dentro de una misma categoría, podría listar algo así. Profe, Sí. ¿por qué ahí no tuviste que aclarar en Sort Values en la prioridad de las columnas, Porque como el hiciste antes? resultado de Group By y hacer un size me da un único elemento. Entonces, como tengo un único elemento, el orden lo va a hacer sobre el único elemento que tiene. Ah, ok. ¿Sí? Si tuviera 2 o más, le tendría que poner sobre qué estamos ordenando. O sea, está muy bien lo que decís, pero en este caso no necesité hacerlo porque hasta acá tengo la clave y un único elemento, que viene a ser el contado, size, ¿no? Entonces, el único valor que tiene es size, ordena por size. Perfecto. Sí, Gracias. pero está bien lo que decís, ¿eh? O sea, si tuviera más, tendría que indicarlo, como lo había hecho antes. Bueno, ¿qué más? Si yo quisiera, en vez de hacer algo que vimos esto, ¿no? Esto lo vimos la vez pasada, vimos en el ArcGIS. Si yo en vez de ordenar y obtener los 10 primeros, yo sé que necesito los 10 mayores, puedo hacer directamente un NLArcGIS de 10. Ay, esto me lo hace, perdón. Y obtengo lo mismo. Y esto es mucho mejor, porque acá estoy mostrando directamente los 10 que tienen mayor valor y yo no necesito ordenar todo para obtener 10. Es mucho menos costoso obtener los 10 de mayor valor que ordenar todo y quedarme con 10 solo, ¿sí? Entonces, siempre que tengan que hacer un top algo, siempre piensan en implementarlo de esta forma, porque es mucho mejor que andar ordenando todo lo que tengo para después quedarme con unos poquitos valores que necesito, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta también. ¿Qué más? Una pregunta. Sí. Esto seguiría siendo un group by object, ¿no? Un group by, a ver, el hasta acá, sí. Ok. Acá, sí, ya no. O sea, ya ahí es un data frame, digamos. Sí, en particular esto es una serie porque me muestra solo tiene sí, una columna, pero si en vez de una tuviera más de una columna, sería un data frame. Bien. ¿Sí? En particular esto porque me quedó una sola columna que es el size, pero en lo que teníamos por acá arriba era un data frame. Una vez que ya le aplico operaciones, ya
tengo un data frame. Porque yo a esto no le puedo hacer un get group, por ejemplo. Yo puedo hacer un get hasta acá, o sea, hasta el group by. Esto es un group by object. Pero cuando yo empiezo a aplicarle operaciones, ya deja de serlo. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, a ver, paren, que es que me quedó pendiente mostrarles una cosa. Me voy a robar esto, que habíamos visto de por acá. Acá habíamos visto que nos había quedado una estructura con 2 niveles, ¿no? Esto vimos también que se puede direccionar bastante simple marcando la tupla, ¿no? Que va como que indicando todo, qué columna, qué operación dentro de la columna y demás. Pero eso podría ser un poquito molesto, si se quiere, según lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, otra opción que tenemos es renombrar las columnas. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá me quedó de esta forma, ¿no? Entonces, si yo hago un group columns get level values del nivel 0, me va a mostrar el primer nivel de acá, ¿no? Year of Award, movie, relation. Fíjense. Esta columna es de Year of Award, esta es de Year of Award, movie, relation. ¿Sí? Si yo hago lo mismo nivel 1, me va a mostrar min, count, max, count. O sea, las operaciones que apliqué sobre las columnas. ¿Sí? El segundo nivel de índice que yo estoy teniendo. ¿Sí? Entonces, una forma fácil, ¿sí? Sobre todo si tenemos un montón de cosas que nos van a resultar tal vez un poco molestas para trabajar, una forma fácil de trabajar esto es a columns que ya habíamos visto que le podemos asignar nombres distintos, cambiarle el nombre, renombrar, hacer level 0, underscore level 1, por ejemplo, o con la sintaxis que ustedes quieran, pero renombrarlas de forma tal que nos queden como más claras indicadas, ¿no? Fíjense que de esta forma simple yo renombré las columnas y no tengo que andar usando paréntesis, nombre del primer nivel, segundo nivel, que de repente puede volverse un poquito más engorroso. Ahora, si yo quisiera después trabajar con esto como data frame, esto es un data frame. Esto que tengo acá, ¿no? Que tiene varias columnas. Esto es un data frame. ¿Sí? Entonces, como es un data frame con un índice, que es el índice que le queda, es el nombre, o sea, es la columna por la cual yo agrupé. Yo puedo entonces hacer un reset index. Si yo, a ver, me quedó guión. Ahora, esto no modifica nada. Yo tengo que hacer un in place true para que me modifique el data frame realmente. Entonces, si yo ahora veo la estructura de group,
ya no tengo más el índice creado para Word, ¿sí? Tengo todas columnas y un range index, bueno, con los datos de cada uno, ¿sí? ¿Se ve lo que hice? Otra opción, yo dije que podía, por ejemplo, Profe, ¿tengo sí, consulta? sí, decime. Hace rato que explicó sobre lo del count, sí, me quedó la duda con lo que dijo un compañero sobre que contaba los registros o las filas totales de cada grupo. Ajá, No había una manera dentro de, o sea, sin tener que desarmar mucho el data frame, de contar los valores únicos, por ejemplo. O sea, para que no me queden iguales, por ejemplo, el nombre de las películas con el nombre de los actores, sino que tengan esos valores sí, distintos. vos podés hacer un drop, pero eso, digamos, lo tendrías que hacer también aparte, ¿no? Antes, por ejemplo. Podés hacer un drop duplicates y ahí le podés pasar las columnas en las que buscas valores únicos. Entonces, si vos tuvieras que trabajar con, no sé, querés ciertos elementos como clave única, vos podés fijarte o querés quedarte con uno de cada uno, podés hacer un drop duplicates y con eso podés hacer lo que vos querés. No puntualmente relacionado con el group by, lo podés hacer sobre cualquier data frame, ¿no? Pero sí, lo podés hacer de esa forma. Entiendo, gracias. No es nada. A ver, quiero mostrarles una cosita más. Vamos a sacar todo esto para hacerlo un poquito más chico, porque si no, acá me voy a quedar sin esto. Ahí. Habíamos visto que con Aggregate podemos aplicar alguna de estas operaciones, ¿no? Ahora nosotros podemos definir por nuestra cuenta alguna operación más, ¿no? Más allá del min, max, count y todo lo que pueden estar asociadas al tipo de datos que tenemos en la columna, nosotros podríamos definir nuevas. Entonces, yo les voy a mostrar cómo hacerlo en forma más o menos simple. Y bueno, con este mismo esquema se pueden hacer distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá voy a pasar del valor que le paso, va a calcular el promedio y le va a sumar 1. Y entonces, acá le paso min, por ejemplo, y en vez de pasarle el count, le paso el add one, en donde al valor del promedio le suma 1. Y eso es lo que devuelve como valor, ¿no? Calculado. Obviamente se pueden hacer cosas mucho más elaboradas, pero como para que vean cómo pueden estructurarlo, ¿no? O sea, si ustedes necesitan calcular alguna cosa en función de ciertos valores de la columna, siempre de la columna, no pueden tomar de distintas columnas así, ¿sí? Tendrían que usar apply, y ya es otra historia, y eso es bastante, digamos, más tricky en cuanto al manejo que van a hacer. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, sobre una columna aplicar alguna función definida por ustedes, perfectamente lo pueden hacer de esta forma súper simple y lo manejan así, ¿sí? ¿Qué más quería
mostrarles. Sí, creo que ya llegué al transform. A ver, hasta ahora, si ustedes se fijan, todo lo que nosotros estuvimos haciendo nos devolvía un valor único por clave del GroupBy, ¿no? O sea, nosotros agrupábamos por una cierta columna y por cada uno de los elementos de clave nos devolvía un valor. El promedio, el máximo, el mínimo, un count, un size, lo que nosotros queramos, ¿no? Alguna cosa que nosotros fabricamos. Ahora, hay una forma de trabajar usando transform en vez de aggregate o de aplicar directamente alguna de las funciones que ya tenemos definidas o que podamos definir, que es con el transform, ¿no? El transform tiene la particularidad de que en vez de devolvernos un único valor asociado, o sea, una estructura que tiene tantos elementos como, digamos, valores distintos tenía la clave de agrupación, el transform me va a devolver una estructura que tiene tantos elementos como elementos tiene mi data frame. Entonces, fíjense. Si yo hago Oscar Demographic, el len es 441, ¿no? Si yo hago el len del GroupBy, es 5, porque tengo 5 claves. Ahora, imagínense que yo quisiera generar una columna en donde me interese tener, por ejemplo, cuál es el promedio, este valor que yo calculé promedio, o cuántos, no sé, cuántos premios de Best Actor para esa categoría o para cada una de las categorías tengo como columna, ¿no? A ver, ¿qué puse mal? Nunca. ¿Cuántos premios entregaron para esa categoría? Supongamos que nos interesa. Si yo quiero agregar una columna con ese valor, con esta forma de trabajar el GroupBy, haciendo un aggregate, mi única opción va a pasar a ser, después hacer un merge, ¿sí? Por el valor de award y agregar una columna con el count que acabo de calcular. Ahora, si yo, en vez de eso, uso transform, vamos a quedarnos, por ejemplo, con Year of Award, y hago un transform con el min. Fíjense que lo que me va a devolver es un único, o sea, una columna, una serie, va a decir esto, ¿no? Una columna con el valor asociado según cuál sea el valor del award que yo esté trabajando, ¿no? O sea, los primeros registros va a tener el de Best, no sé, Actor, después Best Actress, lo que sea, el valor asociado según lo que vimos acá, pero en una única columna, en el orden en que aparecen los elementos que tienen esa clave, ¿no? O sea, entonces, es tan simple como decir, si yo quiero quedarme con, no sé, con este valor, esto lo hice sobre demographics, pero podría haberlo hecho, bueno.
puedo agarrar y decir, bueno, voy a crear una columna average year award a la que le voy a asignar el valor de Oscar Short y eso. Entonces, tengo mi nueva columna con el valor sin necesidad de calcularlo y después hacer un merge a mano. ¿Sí? El transform, acuérdense siempre que me devuelve tantos elementos como elementos tenía en el data frame original. Y en cambio, el resultado de hacer un group by apply o un group by aggregate o un group by y aplicarle directamente la función tipo un min, un max o lo que sea que necesite, me va a devolver tantos elementos como grupos tengo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia y eso es lo que vuelve el transform tan poderoso. Hay 1000 cosas que se simplifican un montón si lo hacemos de esta forma, porque ya no tengo que andar haciendo cuentas, digamos, a mano, no tengo que andar haciendo merge, me evito un montón de operaciones. ¿Se entendió cómo funciona el transform? ¿Sí? Bueno. A ver, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que ahora podemos ver, a ver, veamos cómo funciona el concat. Ya estuvimos suficiente con el group by. Imagínense que nosotros tenemos un data frame en donde vamos a tener solamente los premios a mejor actriz, ¿no? De paso practicamos cómo hacer. Para eso hacemos un lock. Al lock le vamos a tener que pasar la columna, vamos a tener que armar la condición. Entonces, para esto, le vamos a pasar la columna que necesitamos, que es la que tiene la Word, porque ahí es donde voy a tener el Best Actress. El lock es un object, así que le vamos a hacer un str contains y vamos a pedirle que tenga lo que nosotros buscamos, que es el Best Actress. Esa es nuestra condición, ¿no? Y nos vamos a quedar con todas las columnas. ¿Sí? A ver. Ah, no, me hice de otro. Ahí está. Y acá tengo Best Actress. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a hacer lo mismo con Best Actor. Sí, entonces tengo un data frame con Best Actress y uno con Best Actor. Esto lo hice solo para poder tener dos data frames con igual estructura, ¿no? Imaginémonos ahora que necesito concatenarlos. Para poder hacer eso es tan simple como
hacer, no, Oscar Short, Best Actor and Actress. Y ahora tenemos que hacer un PD concat y le tenemos que pasar la lista de data frames que vamos a querer concatenar. ¿Sí? Entonces, vamos a basarle Oscar Short Best Actor y Oscar Short Best Actress. Bueno, si hago un head voy a ver solo algunos, los primeros. Si hago un tail voy a ver los otros. Pero vamos a ver lo siguiente. Si hacemos un lente de Best Actor tenemos 88. Si hacemos un lente de Best Actress tenemos 95. Si hacemos de Actor and Actress, tenemos 183. Y 88 más 95 es 183. ¿Sí? O sea, lo que va a hacer el concat es ponerme todos los registros de uno, o sea, todos las filas de uno, todas las filas del otro. ¿Sí? Ni más ni menos, no hace nada más, no evalúa nada, nada. ¿Sí? Solo para que tengan en cuenta como para más o menos usarlo. Ahora imaginémonos que antes dijimos, bueno, con el transform, no sé qué, veamos qué pasa si yo necesito hacer yo lo que había hecho antes con el count, ¿no? El transform. A ver, fijémonos. Bien. Vamos a usar esto de inspiración. Esto es lo que habíamos calculado antes con el transform, ¿no? Si yo quisiera hacer esto, aparte, digamos, a mano, en forma un poquito más artesanal, tendría que hacer, por un lado, bueno, obviamente el group by por award habíamos hecho. Sobre eso, me debería quedar con year of award y hacer en vez de hacer el min, no sé, pero más trabajo copiar, pegar, hacer el min. Esto me va a dejar esta estructura. Lo que debería hacer después es... No, Oscar, no. Okay. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo llamé? No lo llamé luego. Sí.
Ah, ok. Porque, bueno, perfecto. Ya. No importa, supongamos que ¿cómo le ponemos? Por year of award, a ver, award, no, vamos a ordenar por award. Porque es una serie, pues tengo una sola columna. Ahí vamos, a ver. Ahí está. Me inventé una segunda, porque si no me había quedado una serie porque le había puesto una sola función. Entonces tengo award, min y count. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera hacer digamos, lo que yo tenía lo que yo obtuve con este transform, acá, lo que debería hacer es hacer un merge entre el average el Oscar short y el agrupado que tengo, en donde voy a poder decir que cuando machea por actor, le asigna, no sé, el count, por ejemplo, o sea, me asigna mini count, ¿sí? Voy a necesitar hacer algo por el estilo. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Merge de Oscar Short y Group. Ahora, acá me sugiere on award. Eso es perfectamente válido. Si se llamaran distinto las columnas, yo puedo hacerle un left on. Lo voy a poner así porque es solo para que les quede como ejemplo. Left on award, right on award. Si no pongo on award, porque en este caso se llaman de igual forma. Pero yo podría hacer el merge con, digamos, podría tener distintos nombres de columnas en los dos data frames que estoy mergeando, entonces podría tener que indicarlo de esta forma. ¿Sí? Lo pongo así, solo para que sepan. Acá podría poner directamente on en este caso, porque se llaman igual. Pero para que vean cómo quedaría si se llamaran distintos, ¿no? Fíjense que este es el average que yo ya había calculado con el transform y haciendo el merge me agregó el min y el count. ¿Sí? Estos son otras categorías. Fíjense que para cada categoría es lo mismo, solo que en este caso tuve que hacer el group by, las operaciones, los cálculos y después un merge, cuando en el otro caso anterior había hecho directamente un transform y había resuelto todo en la misma operación, ¿sí? Ahora, fíjense que yo acá tengo, a ver, vamos a ver cuántos elementos, bueno, Oscar, vamos a ver bien cuántos elementos tiene cada cosa. Acá tengo 441, ¿no? Len de
Pero Word, esto también va a tener 441. ¿Por qué? Porque tengo tantos, o sea, porque todos mis premios son alguno de estos premios, ¿no? Y porque por default este merge es inner. Entonces debería estar en ambos data frames para listármelo. Pero como en realidad todos los premios están listados acá, todos los premios posibles, no tengo problema, digamos, ¿no? Imagínense que yo, en vez de hacer esto, hago, en vez del group, le voy a poner el group pero le voy a pasar el head de 3. ¿Sí? O sea, solamente 3 de los premios. Los 3 primeros que me aparecían. Si yo hago length de Oscar Short per award, me aparecen muchísimos menos registros. ¿Por qué? Porque es inner. Entonces, todos los premios que no encuentra en el agrupado de premios, no me los va a incluir en el resultado, ¿no? En el data frame final. En cambio, si yo, por ejemplo, ese es el default, ¿no? Ahora, si yo quisiera, en vez de hacer eso, hacerle, no sé, un how, indicarlo, si yo le pongo inner es lo mismo que acabo de obtener, ¿sí? Para que vean que coincide el coso, ¿no? El resultado. Ahora, sí, si yo le pongo, sí. Sí, la lógica es muy parecida al join de SQL, ¿no? Sí, es la misma cosa, es solo saber cómo expresarlo Ahora en pandas. en pandas. Joya, Pero joya. sí, es la misma lógica que hay detrás, tal cual. Si yo le hago, sí, alguien iba a preguntar Sí, algo más. una pregunta. Sí. No me quedó tan claro para qué era el left on y right on. Son las claves que usás para agrupar. El left es este, ¿no? El right es este. Ahora, si yo hago un merge, necesito mergear indicándole cuáles son las claves, ¿no? Por las que mergea. La lógica es que si tiene igual valor de award en Oscar Short, por ejemplo, le asigna lo mergea con igual valor de award en group, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si la columna se llama igual, yo le puedo poner on, indicarle cuál es la columna por la cual mergear directamente. Y cuando coincide la clave, machea la clave, mergea. Ahora, si la columna se llama distinto, yo le tengo que indicar cómo se llama la columna en este data frame y cómo se llama la columna en este otro data frame. Y ahí necesito poner left on y right on. ¿Se entiende lo que digo? Claro, No sé si son iguales, o sea, es como si hicieses un matching. Si son iguales, tengo que poner on y el nombre de la columna. Porque podría haber muchas columnas que se llamen iguales y querer indicar cuál, ¿no? Si pongo on y el nombre de la columna, o sea, las columnas se llaman igual en ambos lados. Ahora, podrían llamarse distinto. En ese caso, yo le puedo indicar acá el nombre de la columna en este y el nombre de la columna en este. ¿Sí? Y va a mergear usando los valores de esas dos columnas.
¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, creo que sí. Sí. Capaz probar, estas son cosas que capaz, digamos, si te fijas cómo funcionan, bueno, corres un par de líneas y ya no es tan complejo, pero básicamente nosotros queremos generar una única estructura de registros en donde machee algún valor que están en ambos lados. Entonces le tengo que indicar dónde mirar esos valores, qué valores mirar y hacerlos machear, básicamente. Eso es lo que estoy haciendo. Si yo no le indico nada, tienen que estar en ambos lados para que me incluyan los datos. Ahora, yo le podría decir, yo le podría decir, por ejemplo, que estén en el de la izquierda. El de la izquierda tiene todo. Entonces, si le digo que estén en el de la izquierda, va a coincidir con que tiene todo. Si le digo que estén en el de la derecha, como el de la derecha es el que tiene menos cosas, va a coincidir con el inner en este caso, porque el de la derecha es el que le saqué algunas filas. Y si yo quisiera que tengan todo y no tengo idea si están y que digamos, en un lado, en otro, o cómo lo quiero, o cómo está, que esté en uno, en el otro o en ambos, pongo outer. ¿Sí? Esas son las opciones que tiene el merge. Podemos pedir que nos incluya los datos que están en ambos, según la clave, ¿no?, que estamos usando. Los que están en uno, los que están en el otro, o los que están en cualquiera de los dos. ¿Sí? Esa vendría a ser la lógica detrás del merge. Ahí va, ahí entendí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Consultas? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más consultas, acá vamos a dejar de presentar y parar de grabar.